duda, el verdadero conocimiento de Dios no solamente transforma la mente del creyente, sino que también reforma toda la vida. Y el día de hoy, en Logos Devocionales Tiempo con Dios, llegó la hora de que hablemos de este punto. Ya aprendimos mucho, tenemos conocimiento, tenemos bases, tenemos indicaciones por parte de Dios. Ahora es momento precisamente de ejercer la piedad a otros. Basándonos en 1 de Timoteo capítulo 5 versos 1 al 16, la palabra de Dios nos dice así: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Bueno, tal como comentamos en un inicio, hemos aprendido mucho. Hermanos, sé que ustedes tienen también años en el Evangelio, o tal vez no mucho, pero sabes lo que hay que hacer con base en la Biblia. Cómo cuidar a otros, cómo ayudarlos, pues bueno, es momento de aplicarlo. La cita bíblica de 1 Timoteo 5:1 al 16 nos muestra cómo vamos a aplicar esta piedad, o en otras palabras, esta ayuda a quienes lo necesitan. Para empezar, los primeros dos versos eh, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. Aquí Pablo está instruyendo a Timoteo a no reprender con dureza a un anciano, sino a tratarlo como a un padre. Es normal que una persona adulta llegue a equivocarse, todos nos equivocamos. Pero si, amado hermano, nosotros vemos que un adulto, un anciano, se equivoca, no vamos a tratarle de forma dura o rígida, debemos tratarlo con amor, como a un padre. Nosotros a nuestros padres o a las personas mayores que respetamos, les hablamos con cuidado, sí, les mostramos el error, pero no lo hacemos duro. De esa misma forma debemos tratarlos. También dice a los jóvenes como hermanos, tampoco siendo inflexibles con los jóvenes, porque también fallan. Sin embargo, háblale como a tu hermano, una persona cercana a ti, de quien tienes afecto, a quien le tienes afecto. Dice a las ancianas como a madres, de la misma manera, con ese mismo amor, con esa misma cercanía, con esa misma calidez, con ese mismo cuidado, es que se les debe corregir. No con dureza, no con frialdad, no con exasperación del corazón, sino con amor. Dice: y a las jóvenes como hermanas. Y aquí enfatiza algo: con toda pureza. Amados hermanos, lo primero que aprendemos en esta cita bíblica es que la piedad a otros se demuestra tratando con respeto a la iglesia. Y es que es bien sabido que la iglesia es una familia espiritual. Y el respeto entre generaciones es un fruto del espíritu. El joven, el líder, el pastor, el ayudante, el maestro, todos nosotros, amados hermanos, no debemos despreciar a los ancianos. Y el anciano sabio no debe despreciar a los jóvenes. Vemos cómo todo debe funcionar de forma correcta. El joven no debe menospreciar al anciano y el anciano no debe menospreciar al joven. Te recuerda lo que le dice primera de Pedro 2:17: honrad a todos, amad a los hermanos. Esa es la forma de demostrar piedad a otras personas. Ahora, avanzando, y a partir del versículo 3 dice la Biblia: honra a las viudas que en verdad lo son.
honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí el apóstol Pablo hace una diferencia entre viudas verdaderas. ¿Y a qué se refiere con viudas verdaderas? Bueno, en su contexto son personas, mujeres que quedaron viudas sin familia y que tenían una forma de ser piadosa, o sea que también se preocupaban por ayudar a otros. Y la segunda diferencia que es el apóstol Pablo son mujeres que tenían todavía familiares que podían ayudarlas. Ahora, la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? La iglesia hoy en día debe evaluar el testimonio, debe evaluar la edad y debe evaluar el servicio de estas mujeres. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo menciona estas dos clases de viudas? Porque, amados hermanos, en los usos y costumbres del Nuevo Testamento, cuando una mujer quedaba viuda y todavía tenía sus familiares, ¿qué quiere decir? Que vivían todavía en la misma ciudad de donde ella era originaria, pues entonces los padres se hacían cargo de ella. Nuevamente la familia tenía que ayudarla. Pero ¿qué pasaba en el otro caso? El varón se llevaba a su esposa a vivir a otra ciudad, lejos de donde ellos residían primeramente. Bueno, ahí pues lógicamente la mujer se queda completamente sola, sin apoyo, sin familia, ese tipo de mujeres, ese tipo de viudas, que el apóstol Pablo dice, cuídenlas ustedes. Ahora, es bien sabido que no todo debe recaer sobre la iglesia. La familia también tiene responsabilidad, pero, como acabamos de ver, donde no hay familia, la iglesia debe ser un refugio. Tristemente vivimos en un mundo individualista, un mundo que solamente se preocupa por sí mismo y los suyos. Nosotros no debemos ser así. Como iglesias bíblicas debemos cuidar a los que lo necesitan. Debemos ser un testimonio fiel. Debemos restaurar el valor de la comunión de los santos. Debemos restaurar ese sentido de protección a quien más lo necesita. Y R.C. Sproul decía, la verdadera piedad es visible. La fe que no produce acción es una fe muerta. Ahora, a partir del versículo 11, el apóstol Pablo habla acerca de las viudas jóvenes. Y estas viudas jóvenes, si eran sostenidas sin compromiso, podían caer en la tentación de la ociosidad. Lo dice claramente, estas mujeres son ociosas, se meten en el chisme y caen en la hipocresía. Y el apóstol Pablo, conociendo la situación social en aquel entonces, recomienda que se casen y se ocupen en lo bueno. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la sabiduría al apóstol Pablo para dar esta instrucción, porque Dios sabe cómo es su creación y para evitar que estas mujeres pequen, el apóstol Pablo les dice que se casen nuevamente. Ahora, nosotros como cristianos entendemos algo muy importante y es que la gracia no anula la responsabilidad del creyente. Ser sostenido por la iglesia implica vivir con honra, implica vivir con dignidad y con una actividad piadosa, una actitud piadosa también. Pero la ociosidad produce la ruina. Amados hermanos, Proverbios 31:27 nos lo advirtió desde el principio. Está atenta a la marcha de su casa y no come el pan de balde. Está haciendo un énfasis muy grande acá entre una mujer que cuida su casa y una mujer que es ociosa. Hablando específicamente en un contexto de las mujeres viudas jóvenes. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, para evitar que caigan en este pecado de la ociosidad y que este pecado conduce a otros pecados también, mejor que se casen, mejor que rehagan su vida. Ahora, eh, aquí vamos a hacer un comentario y es que hay tres versículos que nos muestran que la piedad comienza en nuestra casa. El versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Finalmente el verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo es claro, los hijos o nietos deben cargarse de sus mayores, no hacerlo es negar la fe. Lo que estamos hablando aquí, la piedad a otros, amados hermanos, no es solo una confesión, algo que debemos decir, es una responsabilidad de todos. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es triste ver hoy en día una sociedad cristiana que no se ocupa por los suyos, que no enseña a sus hijos a cuidar a los mayores. Hermanos, los que tienen hijos, deben enseñar a sus hijos y prepararlos para ser útiles en el cuerpo de Cristo.
La piedad hacia los padres es una expresión visible del temor de Dios y es un fruto de que el Espíritu Santo ha obrado en los corazones de las personas. Amados hermanos, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, quien aún estando en la cruz entregó el cuidado de su madre a Juan, el discípulo. Él cumplió la ley del amor hasta el final, y nosotros como iglesia somos llamados precisamente a reflejar esa gracia, a cumplir esta ley también, a cuidar a nuestra familia y a cuidar a nuestras iglesias. Una iglesia no nada más es bíblica porque tiene una doctrina correcta, sino también que la aplica de forma correcta. El Evangelio nos debe transformar para amar, honrar, servir, cuidar. Debemos hacer todo esto porque es lo que el verdadero conocimiento de Dios hace en el corazón de las personas. Amados hermanos, tengamos piedad a otros, demostremos lo que sabemos acerca de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos pronto.